saludo cordial, queridos amigos, desde V de Viernes Emergente de La Razón, para comentaros, como todas las semanas, el asunto que llevamos en portada en nuestro suplemento de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Tecnología. Y esta semana muy particularmente porque tenemos un número extraordinario, un número extra, 34 páginas, con motivo del 5º aniversario del suplemento. Nació hace 5 años, pues como unas páginas dedicadas al ámbito, digamos, del medio ambiente estrictamente, y bueno, pues la verdad es que poquito a poco, con mucho esfuerzo, lo hemos ido desarrollando hasta, pues esto, a llegar a una paginación bastante potente y ampliar su ámbito, digamos, de cobertura, no solamente el ámbito del medio ambiente, la ecología, la sostenibilidad, sino también lo hemos ampliado a este asunto y a este mundo tan hoy relevante como es el de la tecnología, y por supuesto para cerrar las páginas dedicadas al ocio y medio ambiente, al ocio y los viajes. Por eso, al incorporar tecnología, decidimos que el nombre del suplemento, que es V de Viernes, le ampliamos también con la nomenclatura de emergente, de manera que ahora es V de Viernes Emergente. Y esta semana llevamos de portada, una portada monográfica entera, dedicada pues al concepto de las estrategias sobre sostenibilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay gente que piensa que, teniendo en cuenta que efectivamente la lucha contra el cambio climático es muy importante y hay que perseverar en ello, etcétera, pero no está claro que las estrategias siempre sean las más correctas, las estrategias que se están haciendo en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues queríamos hacer un poco de reflexión a este respecto. Por esto, aparte de la portada y un artículo en tercera página y una doble página que llevamos, pues hacemos una encuesta para ver un poco los especialistas de la materia qué es lo que opinan, y también una entrevista a la profesora y psicóloga Elke Weber. Elke Weber, que es un poco quien nos dio la idea, le hacemos una entrevista, pero le habíamos oído con anterioridad una entrevista en el programa de Rafa Latorre, La Brújula, hablando a propósito de los premios de los premios que da la Fundación BBVA con motivo de reconocer, digamos, todos los trabajos que se hacen en el ámbito de la sostenibilidad y la tecnología, ¿no? Fronteras del conocimiento, es como se llaman estos premios. Nos resultó muy interesante esta entrevista porque la doctora y psicóloga hacía hincapié en una cuestión que, dadas las circunstancias, hoy nos parece fundamental. Y el tema es que, ojo, porque las estrategias que se están haciendo para concienciar a las personas sobre el problema que tenemos con el cambio climático, con la contaminación, con la polución, etcétera, etcétera, en ocasiones se está incurriendo de manera excesiva, decía ella, en hacer planteamientos de asustar, de amenazar. Claro, y esto a lo mejor al principio, en un primer momento, resulta que tiene su eficacia, pero transcurrido un tiempo es un argumento que se desgasta. ¿Por qué? Pues porque la gente no está, o no estamos, en general, los ciudadanos, preparados para estar en una situación, digamos, de prealarma permanente durante años y años. Y porque además, durante mucho tiempo, hay que ver que todos los planteamientos estos sobre los peligros derivados del cambio climático, que evidentemente son reales, los empezó a trasladar de manera así como muy masiva y con mucho soporte de organizaciones mundialistas que le apoyaban. Lo empezó a hacer Al Gore, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que perdió las elecciones. Pues bueno, hubo un recuento de las papeletas, aquellas famosas Margarita, parte de voto electrónico. Al final, por muy pocos votos, Al Gore perdió, pero hubo una gran polémica porque esto se estuvo debatiendo durante semanas, ¿no? Y bueno, Al Gore luego se buscó un poco la vida como
persona que quería levantar la bandera de la sostenibilidad y trasladar ese mensaje de que cuidado porque en el mundo estamos haciendo muchas cosas mal y esto va a perjudicar al planeta, cosa que es evidente. O sea, es evidente que en un mundo en el que tiramos plásticos por todas partes, tiramos basuras no reciclables, polucionamos, contaminamos, pues todo eso tiene una repercusión negativa, que quien no lo quiera ver no lo vea, pero que es evidente. Luego hay, digamos que, estrategias diferentes para cómo comunicar eso. Lo que se decía es que desde aquel momento en que Al Gore empezó con esa bandera, pues ya se empezó a decir, bueno, pues hay islas que van a ser cubiertas por el mar en no demasiado tiempo. Estaba el panel del cambio climático respaldado por un montón de científicos, algunos de ellos que luego se han salido de ahí, del panel. Y la cuestión está en que, claro, pasan los años y sí, se ha hecho una aproximación y se ha dicho que esta costa, esta isla, pues resulta que va a desaparecer porque el nivel del mar va a crecer, pero luego no ocurre. Bueno, pues entonces hay gente que lo recuerda y dice, oiga, ustedes dijeron que esto iba a pasar y no pasó. Y también dijeron que los glaciales iban a derretir y tampoco se han derretido, y que la capa de ozono y el agujero iba creciendo y resulta que no ha crecido, sino que en ocasiones ha disminuido, crece, disminuye, en fin, es una cosa un poco, no sé si científica, pero un poco extraña, porque no tiene un comportamiento que uno diría que es un comportamiento, digamos, entre comillas, razonable, sino que a veces pues resulta que crece y luego decrece, ¿no? Bien, el problema entonces es este. Y esta doctora, la doctora Weber, psicóloga, en esta entrevista súper interesante que le hizo Rafa Latorre en La Brújula, Onda Cero, pues lo que venía a comentar era esto, ¿no? Es que igual nos estamos equivocando de estrategia, porque estamos, lo decía en primera persona del plural, pero igual ella no lo está haciendo, pero sí otros lo están haciendo. Estamos yendo un poco por la vía y el camino de la amenaza, por el camino de meter miedo, y claro, eso tiene su recorrido, tiene su tiempo. Si transcurrido ese tiempo las cosas, bueno, sí, sabemos que, pues efectivamente, hay veranos mucho más tórridos, hay situaciones que evidentemente son más complicadas que en otras épocas, pero tampoco es que sea definitivo, ¿no? Porque en principio este mes de junio pues nos tendrían que haber tocado unas temperaturas que en principio iban a ser horribles por el calor, etcétera, etcétera, y sin embargo pues no ha sido así. Digamos que ha sido un comportamiento también bastante parecido a lo que han podido tener otros veranos en otras épocas, porque también los que ya cultivamos canas, pues sabemos que hemos tenido meses de junio con mucho calor y otros fríos o más bien fresquetes, ¿no? Bueno, pues eso, con esas oscilaciones, pero ha estado dentro de la normalidad. Entonces la doctora Weber decía, y esto es lo que recogemos en la portada un poco, con la idea de la concienciación, de pensar en verde, que esto es fundamental, pero si la estrategia que se está llevando a cabo es la buena, o a lo mejor habría que revisarla, porque ella lo que dice es más interesante y siempre es mejor convencer que no meter miedo. Bueno, meter miedo, pues meter miedo, la gente se asusta un tiempo, pero después si, en fin, si pasa el tiempo y todo más o menos continúa igual, aunque esté un poco peor, pero la gente se cansa. Los humanos nos cansamos de estar siempre en esa tensión máxima, ¿no? Por eso la doctora Weber hacía hincapié en lo importante que es transformar el concepto, y vamos a ir a lo que sería una ecología en positivo. Ecología en positivo. Es decir, no solamente desde el punto de vista de anunciar grandes desastres que, bueno, se producirán si es que se tienen que producir, pero vamos a ver la cosa positiva, es decir, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar todo lo que estamos haciendo, teniendo en cuenta, y esto es fundamental, y esto lo sabemos, es decir, hace 30 años o 35 años, cuando a la señora Brundtland se le ocurrió el concepto de desarrollo sostenible, que era una importante, relevante mandataria de Noruega, se le ocurrió plantear el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad. Apenas nadie hablaba de esta cuestión. Y a ella se le ocurrió este concepto y lo dijo trasladando la idea que es que, cuidado, porque nos hemos desarrollado y nos estamos desarrollando mucho, pero si seguimos creciendo de esta manera,
pues igual llega un momento en el que ese crecimiento es inadecuado. ¿Por qué? Pues porque estamos destruyendo el entorno. No solamente el planeta, estamos destruyendo nuestras ciudades porque estamos comportándonos como auténticos caníbales, ¿no?, en ocasiones. Ella sacó ese concepto y a partir de ahí la sostenibilidad ha tenido su desarrollo y está bien. Y hay que reconocer una cosa, que en aquel entonces pues no había ninguna conciencia o muy poca conciencia con relación a la sostenibilidad, y esto es algo que hoy ya no se produce. Hoy la sostenibilidad es algo que está extendido, que sí que hay conciencia, que puede haber discrepancias y debates sobre cómo abordarlas, cómo mejorarlas, eso seguro, así es. Pero hay conciencia. Ahora ya la gente piensa mucho si esto que estoy haciendo es bueno o no con relación a no contaminar más lo necesario, o sea, ninguna contaminación es necesaria, pero a no contaminar. Si estamos reciclando bien. Ahora son cuestiones que, digamos, están extendidas, están asumidas por la población, por la juventud, por las personas de más edad, por las personas mayores incluso. Eso es algo que ha calado. Ahora, lo que dice esta señora Weber y otros de su, digamos, escuela o tendencia es que cuidado, porque si seguimos asustando por la vía que han emprendido otros, básicamente derivados del Foro Económico Mundial, Bill Gates, etcétera, que están en asustar para tomar medidas drásticas vinculadas con la geoingeniería. Ahora ya hablan, por ejemplo, de no plantar árboles y de oscurecer el sol para que no nos lleguen los rayos solares a la Tierra. Y yo digo, oiga, ¿estamos locos o qué? Plantar árboles, habrá que plantar árboles. Dicen, no, es que consumen mucha agua. Sí, usted sabe que donde no hay árboles hay desierto. Y donde hay desierto, ahí sí que no llega el agua, porque las tormentas y las nubes van allí donde hay arboleda. Y es una cosa que se alimenta con la otra. Si no tienes árboles no vas a ningún sitio. Pero bueno, son teorías que ahora están circulando. Como esta de Bill Gates, famosa teoría de que hay que tapar el sol para que no nos lleguen los rayos solares, porque los rayos solares resulta que son los que están produciendo el calentamiento. Esto es una auténtica atrocidad, bajo mi punto de vista, modesto punto de vista. ¿Por qué? Pues porque usted no sabe que los rayos solares son fundamentales para las plantas, para los animales, para las personas. Si no tenemos rayos solares, no tenemos vitamina D. La vitamina D es esencial para la vida, absolutamente esencial. ¿A quién se le ocurre esto? Bueno, entonces hay gente que estaba planteando cosas extrañas, no nos vamos a ir hacia un debate que no era el de hoy, y digamos que lo que queríamos poner sobre la mesa es esta cuestión importante. Pensar en verde, sí, estamos pensando en verde ya. Estamos pensando en no contaminar, en no hacer excesos. Ahora es importante que no lo hagamos de tal manera que lo que se produzca es un boomerang, que ya se está produciendo. Ya hay gente que te dice, oiga, es que nos están diciendo tantas cosas que luego no se cumplen. Bueno, pues porque ese sentimiento de llevar al extremo las cosas tiene su respuesta que no es positiva, cuando esa respuesta no es positiva porque te está produciendo un efecto negativo contrario. Y esto es lo que decía la señora Weber y es lo que queríamos recoger, porque además en principio yo particularmente estoy muy de acuerdo con esto que dice. Creo que lo que hay que hacer es un ecologismo en positivo. ¿Quién no es ecologista? No desde el punto de vista de la profesionalidad, pero ¿quién no ama la naturaleza? ¿A quién no le gusta salir? Habrá alguna gente, claro, siempre hay gente para todo. Pero en general a todo el mundo le encanta la naturaleza, le gustan los árboles, le gusta el verde, le gusta plantar, le gusta lo natural. Esto es connatural a todos nosotros. Nos gusta que nuestras ciudades sean cada vez más ecológicas, que contaminen menos. Esto es evidente, claro que nos gusta. Ahora, las estrategias tienen que ser las adecuadas, porque si elegimos una estrategia que es errada y seguimos por el camino del panel de científicos, que algunos dicen que no todos son tan científicos, de Naciones Unidas, del cambio climático, que consiste básicamente en anunciar tormentos, situaciones drásticas, hecatombes, pues bueno, se tienen que producir, porque si no se producen, si te dicen, en el año 2010, 2015, 2020, resulta que
estas playas ya habrán desaparecido, o las islas de tal lugar del océano Pacífico, pero resulta que no han desaparecido. Entonces ahí estás perdiendo puntos. Por tanto, no perdamos la razón. Es importante hacer ecología en positivo, medio ambiente en positivo, medioambientalismo positivo, sin intransigencia, sin extremismos, porque no son necesarios los extremismos. Los extremismos en general no son necesarios para nada, no son necesarios para la política, para nuestra vida. Tenemos que intentar estar ahí en un término medio, que es el término bueno, sabiendo que en efecto pues tiene que haber concienciación. Y esto ya ocurre en España y en el mundo. Ya hay una conciencia, y incluso en los países más subdesarrollados, que lógicamente piensan más en desarrollarse que en no contaminar, y esto es lógico. En fin, cuando tienes hambre lo que piensas es en comer, no piensas en que, no sé, cuidado que no voy a tirar el papel albal ahí al suelo para contaminar, porque tienes hambre y lo único que te importa es comer. Entonces hay países muy desarrollados que piensan en cuestiones básicas, y eso también hay que entenderlo. Y ese esfuerzo que estamos haciendo, los países, digamos, los ciudadanos de los países más desarrollados, y por supuesto Europa lo es, tiene que ser un esfuerzo en positivo. Por eso esas medidas que están saliendo de Europa y que se están convirtiendo en drásticas medidas que están azotando, por ejemplo, de una forma muy, muy, muy negativa a la ganadería, a la pesca, a la agricultura, hay que pensar si eso que se está haciendo bien, sobre todo además cuando no se está haciendo con diálogo. Es decir, son medidas que se toman en el Parlamento Europeo, pero no hay referendos, no hay diálogos con los sectores afectados, y todo eso, bajo mi punto de vista, no está bien. Así que un aplauso, por ejemplo, pues para todas estas compañías, y en España tenemos compañías importantes de referencia que están haciendo muy bien su trabajo, compañías que son 100% renovables, verdes, ecológicas. Por ejemplo, Acciona ha hecho un esfuerzo tremendo, y no tendría por qué, ¿no? Porque hay otras empresas de su estilo que no lo son. O Iberdrola, y eso es además mundialmente conocido, porque además son empresas que son multinacionales, que funcionan muy bien fuera de España, tienen mucho trabajo fuera de España. Y son empresas sostenibles, lo han demostrado. O, por ejemplo, en el ámbito, digamos, de las gasistas o de las petroleras, pues Repsol está haciendo un esfuerzo tremendamente grande por producir lo que se llaman los combustibles renovables, combustibles sintéticos de toda la vida, que funcionan y que sirven para los coches de combustión. Y que todo esto es importante, no se trata solamente porque hay quien piensa, nuestra ministra, por ejemplo, y vicepresidenta del gobierno, la señora Teresa Rivera, piensa que, bueno, pues solo tenemos que apostar por las energías eléctricas, las que producen electricidad verde, ¿no? Con paneles solares, pero ¿y por qué? Ya hay gente que dice, caramba, si estamos produciendo combustibles sintéticos que no contaminan, y que lo que hacen, por ejemplo, es darle una vida a las basuras, a los residuos, porque se convierten en energía, que de malo hay en ello, porque de esa manera podemos aprovechar los coches, los vehículos de combustión con motores de combustión interna que funcionan muy bien, y que si le pones un combustible que no es contaminante, pues entonces estás solventando gran parte del problema. Por eso es un planteamiento para mover a la reflexión, pero con la idea de que hay que hacer un esfuerzo grande, potente, al máximo, por conseguir lo que es o lo que sería el ideal de ecología en positivo. Ecología en positivo y sin asustar. Eso sí, tratando siempre de convencer a la gente. La vía y el camino del convencimiento siempre es el mejor de todos los caminos, porque es el más efectivo cuando la gente, cuando nosotros, los ciudadanos, las personas, los niños, están convencidos de que están defendiendo unas ideas que merece la pena ser defendidas y que nadie te ha engañado, sino que tienes la razón. Eso se hace, y se hace con mucha fuerza, con mucha fortaleza. Así que esta es un poco la cuestión que planteamos en este número especial que mañana publicamos, mejor dicho, que hoy publicamos ya con vistas al fin de semana, en V de Viernes Emergente de La Razón, nuestro suplemento de sostenibilidad y tecnología. Los viernes emergentes de nuestro periódico La Razón. Un saludo muy cordial para todos y muy buen fin de semana.